Vamos a seguir con nuestro estudio cronológico del Antiguo Testamento por rutina, por inercia, pero ya estamos en el periodo de silencio. El miércoles pasado comenzamos a estudiar el periodo de silencio, el periodo intertestamentario, y en esta tarde pues nos disponemos a continuar con eso que dejamos a medias. Queremos terminarlo hoy para la siguiente vez que nos veamos dar comienzo ya al estudio cronológico díganmelo ustedes, del Nuevo Testamento, al estudio cronológico del Nuevo Testamento, pero eso será otro miércoles. Hoy tenemos que terminar lo que comenzamos el miércoles pasado, así que vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender esto. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que nos permites venir y escudriñar tu palabra y estudiar tu palabra y conocer un poco más de tu palabra y a través de ella conocerte más a ti, Señor, que ese es nuestro máximo anhelo en esta tierra, Señor, es conocerte cada día un poco más, ser cada día un poquito más como tú, Jesús, y seguir tus pasos y imitar el modelo que nos dejaste cuando estuviste aquí en la tierra, Señor. Te damos muchas gracias por habernos llamado a servirte y a seguirte, y en esta tarde queremos avanzar. Espíritu Santo, ayúdanos cuando leamos tu palabra, abre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú has revelado en ella, que sea algo que transforme nuestro corazón, que sea algo que nos limpie, que sea algo que nos dé vida, así como tu palabra dice que es viva y que es eficaz, que sea viva y eficaz en esta tarde en el corazón de cada uno. Esa es mi oración, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues a modo de repaso breve y rapidísimo, el miércoles pasado estuvimos viendo, como decía, este tiempo del periodo de silencio, el periodo de 400 años. Recuerdan que decíamos que era más o menos 400 años desde que el Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías hasta que viene el Nuevo Testamento con los Evangelios. Pasan 400 años y aunque bíblicamente no tenemos nada, no hay palabra de Dios en ese tiempo, decíamos que pues, las naciones siguieron. El Antiguo Testamento le dejamos con la nación de Persia como la nación más poderosa, el imperio más poderoso del momento, ¿recuerdan? Pero después de Persia, pues siguieron sucediendo cosas en esos 400 años antes de que Jesús viniera, y eso es lo que estuvimos viendo. Ahí teníamos esta tablita que podíamos ver un poquito con fechas, qué es lo que ocurre durante estos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y veíamos entonces que el imperio persa con el rey Ciro era lo que habíamos dejado al final del Antiguo Testamento. Pero después vimos que en el año 330 más o menos llegó este gran conquistador, Alejandro Magno, y con él pues empezó un nuevo imperio, ¿verdad? Conquistaron al imperio persa y entonces el imperio griego se hizo el dueño del mundo, se hizo el imperio más poderoso del mundo. Esto decíamos que lo hizo muy rápido, en 12 años o así, Alejandro Magno conquistó todo lo que conquistó. Murió también muy rápido, de una forma casi anecdótica, según los historiadores, y bueno, su imperio se lo repartieron ¿entre quién? ¿Recuerdan que hablábamos? 4 generales. Sus 4 generales se repartieron el imperio griego, al dividirlo se debilitaron, y entonces, bueno, en el año 167 el imperio griego pues dejó de existir, porque llegó el imperio romano que los conquistaron. Entre el imperio griego y el romano veíamos ese trocito ahí de 100 años que llamábamos la independencia judía, donde veía el periodo de los macabeos. Decíamos que los libros macabeos son estos libros apócrifos que están en la Biblia de Jerusalén. Nosotros en la Biblia que manejamos, la Reina Valera, no contempla estos libros como inspirados por Dios, por eso no están incluidos, pero sí tienen valor histórico, y en esos libros de macabeos podemos ver mucha de la historia que ocurrió en ese siglo de independencia judía, cómo la consiguieron. Hablábamos de esta familia de Judas y Matatías, los macabeos, ¿recuerdan? Venía de la palabra que significaba martillo. Subían a la colina, desde ahí bajaban, daban un martillazo y volvían a subirse, y lograron derrotar a los sirios, que eran los que estaban ahí intentando dominarles. Entonces ellos se rebelaron, pudieron vencer y consiguieron ese siglo entero de independencia judía gracias a esta familia de macabeos. Pero bueno, no fue un imperio, ¿verdad? Fue como un paréntesis ahí entre un imperio y otro. Pues los judíos consiguieron abrirse un espacio ahí, por así decirlo, donde mantener un poquito su identidad. Pero después, decíamos, del imperio griego, el siguiente gran imperio que llegó fue el imperio romano. En el año 63 vencieron ya a los griegos del todo y se empezaron a constituir como esa nación o ese imperio poderoso que estuvo dominando
todo el mundo, no solo hasta que llegó Jesús, ¿verdad? Empezaron en el año 63, tomaron el control de Palestina y de todos los territorios judíos en el año 63. Cuando vino Jesús estaban ellos ahí, por eso estaba Herodes, por eso estaban los soldados romanos, eran parte de la vida cotidiana de los tiempos de Jesús, pero todavía duraron muchísimo tiempo más. El Imperio Romano duró todavía hasta el año 470 y tantos después de Cristo. Entonces es un imperio que duró muchísimo más, ¿verdad?, que estos 63 años que vemos aquí reflejados en la tablita. Pero para modo nuestro de los testamentos, pues por eso pusimos ahí que el Imperio Romano empezó en el 63 y eran los que estaban más o menos en el 5 a.C., cuando llega Jesús. Todo esto está entendido, más o menos lo vimos, ¿no? Ok. Bueno, vimos que había grandes cambios en tres áreas importantes: la política, la religión y el lenguaje. Primero estaba el Imperio Persa, decíamos, que eran los que estaban dominando cuando se cierra el Antiguo Testamento. Ciro es el que da permiso de que los judíos regresen a sus ciudades, todo eso ya lo vimos. Después el Imperio Griego, como ya hemos dicho. ¿Qué había que destacar del Imperio Griego? ¿Recuerdan que decíamos que ellos, en qué era diferente la política, digamos, de conquista del Imperio Griego a los demás imperios? ¿Recuerdan eso? Eso sí es muy importante. Correcto. Muy bien, América. El Imperio Griego no solamente quería conquistar territorios y tener más tierras. Ellos lo que querían era, en cada territorio que conquistaban, querían dejar su huella en cuanto a que pensaran como los griegos pensaban en ese tiempo, a que hablaran como ellos hablaban en ese tiempo, ¿verdad? A que fuera una sola cultura, en todo su territorio se hablara el mismo lenguaje, se pensara de la misma manera, se tuvieran los mismos ideales, y ese proceso se llamó helenización. ¿De acuerdo? Ellos, los griegos son los helenos, y de ahí la helenización. Entonces esto es algo que dejó huella y que sin darse cuenta, pues también esto preparó las cosas para que el Evangelio luego se extendiera. Es una cosa muy interesante que luego vimos. Pero entonces en este periodo griego ocurrió esto. Decíamos que su imperio se lo reparten estos cuatro generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Son los que reparten su territorio, el imperio griego, entre ellos cuatro. Lo dividen y por eso pues, se hacen también más débiles. ¿De acuerdo? Esas son las zonas que estaban conquistando. Pero entonces después de los griegos viene ¿quién? Los romanos. Bueno, primero está la historia de los macabeos, que ya la vimos, pero después de ello venía el Imperio Romano, que es el último imperio que había antes de Jesús. Muy bien, ¿cuál es lo increíble, lo que vamos a ver hoy? Bueno, seguimos viendo también las generaciones de los Herodes, pero eso ya lo vimos el miércoles pasado. Todas las familias de los Herodes, la sucesión de ellos. Ok, esto es a donde queremos venir hoy. Bueno, pongo esa imagen para que la vayan viendo, porque todo esto decíamos, terminamos el miércoles pasado comentando esta idea. Aparentemente esto de los imperios pues es una cosa de los hombres, ¿verdad? Porque viene Alejandro Magno, que viene el rey Ciro, que conquista. Todo esto son planes como humanos, ¿no? Uno diría, estos son planes humanos, esto la mano de Dios aquí no tiene nada que ver, no son cosas bíblicas, no son siervos de Dios, no son sacerdotes, no es Abraham, no son figuras que han entregado su vida a Dios. Así que todo esto son como estrategias, movimientos políticos humanos totalmente, ¿verdad? Como podíamos pensar en nuestros días. Pues sí, que el loco este de Trump que viene y hace aquello, y ahora que se reúne con Putin, y todos son decisiones humanas que toman. Bueno, es todo como a la luz de cómo se quiera ver, porque la Biblia nos va a dar hoy otro enfoque muy distinto a este pensamiento. Sabemos que Dios controla todo el universo. La palabra de Dios dice que Él es soberano. Y eso significa que él está dirigiendo y controlando todo lo que ocurre. A Él no se le escapa nada. Él no está nervioso cuando se levanta un líder de aquella manera o cuando hace algo que... Él es consciente, Él sabe. Y Él sabe usar todo lo que los hombres hacen con la intención que tengan en sus corazones para que todos se encaminen a los planes que Dios quiere que funcionen, por así decirlo. ¿Sí? Él es soberano. Entonces todos estos movimientos que hemos visto de imperios, de gente que conquista y de conquistadores y conquistados, Dios ya lo sabe. Dios ya sabía que iba a venir Alejandro Magno, Dios ya sabía que iba a venir Ciro, Dios ya sabía muchas cosas. Sí, que cómo lo sé, es lo que vamos a ver hoy. Miren, vamos a ver el libro de Daniel. En el libro de Daniel, que ya lo estudiamos en su día cuando vimos el Antiguo Testamento, aprendimos que él era un profeta, aprendimos que era un joven judío que fue deportado a las tierras de Babilonia cuando
cuando fueron conquistados los judíos, el primer remanente de judíos. Entonces aprendimos que este joven se fue para allá, se fue desterrado de sus tierras, llegó a Babilonia y con unos ciertos amigos que él tenía, y allí pues les escogieron, les entrenaron y les pusieron en algunos cargos por ahí gubernamentales, etcétera, ¿no? Les dieron cierto poder. Bueno, estando allí, en el capítulo 2 del libro de Daniel, ocurre un incidente muy pues ya conocido para los que conocen un poquito las historias bíblicas. Lo que ocurre es que el rey de Babilonia, en ese momento Nabucodonosor, él una noche tiene un sueño. Él tiene un sueño, no sé cuánto les ha pasado alguna vez, que se despiertan por la mañana y ¡ay, qué soñé! Soñé algo, pero no me acuerdo bien qué era. ¡Ay, recuerdo que me inquietaba! O recuerdo que era alegre, o recuerdas vagamente que soñaste algo, pero no te acuerdas bien lo que era. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí, ¿verdad? Que sueñas algo y por la mañana, que quieres acordarte porque te gustó, o quieres olvidarlo porque no te gustó, depende de cómo fuera el sueño, pero no te acuerdas bien. Eso es lo que le pasó un día a este rey. Soñó algo, se despertó por la mañana y no sabía, no se acordaba, pero de alguna manera él quería saber lo que había soñado. Así que es lo que hace, como era rey, podía pedir lo que quisiera, entonces pide que vengan todos los sabios, que vengan la gente que de alguna manera podía aportarle sabiduría o que podían conocer, ¿no? Este tipo de cosas, y los llama y les dice: miren, quiero que me ayuden todos ustedes a decirme qué es lo que significaba el sueño que tuve anoche. Entonces estos magos sabios pues le dijeron: ok, pues está bien, cuéntenos qué soñó y nosotros le damos la interpretación de lo que usted soñó, como solía pasar, ¿verdad? Muchas veces los sueños se interpretaban y el rey o la gente pedía a gente experta que les diera esta interpretación. Bueno, estos se quedan un poco sorprendidos o cuando el rey les dice: no, es que no me acuerdo de lo que soñé. Entonces estos magos le dicen: bueno, pues entonces está difícil. ¿Cómo vamos a interpretar algo que no sabemos? Entonces el rey le dice: pues esa es la cuestión, para eso los llamé, ¿no? Pues si alguien lo tiene que saber son ustedes. Si ustedes no lo saben, pues vaya gente con la que me he rodeado. Tienen que decirme lo que he soñado y lo que significaba. Y si no consiguen hacerlo, pues hoy es su último día de vida, básicamente, ¿no? Les dice. Imagínense la cara de estos hombres, ¿no? Pero es que eso nadie lo puede saber, le dicen al rey. Eso usted no puede pedirlo y está pidiendo algo que ningún humano puede saber. Bueno, a mí no me importa lo que los humanos saben o dejan de saber. El rey dice: yo quiero saber lo que soñé anoche y qué significaba eso. Así que pues se van, imagino, deprimidos, pensando: hoy es nuestro último día de vida, ¿cómo vamos a darle al rey lo que quiere, por mucho que deseemos? Y el rey les había advertido: y ojo con decir una mentira, porque seguramente yo reconozca si me están mintiendo o no me están mintiendo. Estaban atrapados. Resulta que llegan las noticias a Daniel y les dicen: Daniel, venimos a comunicarte que hoy todos los magos de aquí vamos a morir, porque todos los sabios vamos a morir, porque el rey ha dicho esto, ha dado un decreto diciendo esto. El rey, Daniel dice: bueno, un momento, pero ¿por qué tanta prisa? No, es que el rey le ha pasado esto y está pidiendo esto otro. Ok, entonces Daniel dice: bueno, déjeme un momento. Él va a hablar con sus amigos, les cuenta la situación, empiezan a orar a Dios y le piden a Dios que le dé el sueño y la interpretación del sueño. Entonces le hacen saber al rey esto, le dicen: rey, miren, hemos encontrado a alguien que le puede decir lo que ha soñado y lo que significa. De veras, tráigamele aquí. Así que tenemos al profeta Daniel, a este judío, ¿de acuerdo? Delante del rey, con el desafío de decirle al rey no solo lo que significaba su sueño, sino qué había soñado, sin tener ni idea. Ok, y esta es donde retomamos la historia, en el capítulo 2 de Daniel, y versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú imagínate, ¿no? La boca del rey o la cara del rey en ese momento, diciendo: Eso era, ahora me acuerdo. Ahora, sí, así tal y como tú, yo imagino, ¿no? La cara del rey, de sorpresa, quizá, de saber cómo alguien podía saber lo que había pedido, de emoción, de sorpresa, de estar atónito, ¿verdad?, de lo que le acababa de ocurrir. Pero ahora no solamente Daniel le va a dar el sueño que había soñado, sino que le dice: esta también es la interpretación en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Me encanta el 46. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó que pusiera a sus amigos con él para reinar y gobernar, y bueno, hasta ahí. ¿Qué les parece? Impresionante. Impresionante, ¿verdad? En dos palabras. Impresionante, ¿no? Impresionante, la verdad que sí. 2000 años Como esto está más o menos en el año 600 antes de Cristo. En el año 600 a.C. se levanta esta persona, obviamente no es esta persona, es Dios usando esta persona. Daniel deja claro desde el primer momento: no hay humano o rey que pueda concederle lo que usted pide. Y él le dice: pero hay un Dios en el cielo que sí puede. Y él me ha dado a mí la interpretación, no porque yo sea más listo, sino porque él tiene un plan y él me ha dado a conocer lo que esto es, y por eso se lo puedo yo dar a conocer. Pero en el año 600 antes de Cristo hay una persona hablando por boca de Dios y diciendo: esto es lo que va a acontecer en los tiempos futuros. Claro, ahora uno mira para atrás y dice: pues sí, verdad, fíjate, los cuatro reinos, primero vino... Sí, profetizar para atrás es fácil. Lo difícil es profetizar para adelante, ¿no?
Decir ahora que España no se clasificó para el Mundial, no, España no va a pasar de las primeras rondas del Mundial, pues es fácil, ¿no? Pero no, mira, el Mundial lo va a ganar Francia, no he tenido una revelación, ahora sí puedo profetizar, es muy fácil, cuando las cosas han pasado, saber profetizar hacia atrás lo hace cualquiera. El problema es que yo te pregunto, ¿y quién va a ganar el Mundial de dentro de 4 años? Y que tú me digas certeramente, tal selección que va a jugar la final contra tal otra y va a ganar por 2-0, ¿no? Si tú me dices eso hoy, entonces digo, ¡guau! Porque para eso quedan 4 años. Bueno, una cosa parecida a lo que está haciendo Daniel, no está profetizando para atrás. Él está en el año 600 a.C., está siendo parte del imperio más grande en ese momento de la tierra, que es Babilonia, y estando en Babilonia en todo su esplendor, de repente él le dice al rey, has tenido esta visión, has tenido este sueño, y esto significa esto. Y le empieza a dar la explicación de ese sueño, y le dice, tú, oh rey, eres el imperio babilónico, tú eres lo que la cabeza está representado en el sueño como la cabeza de oro que tuviste en tu sueño, ese eres tú, eso es donde estamos ahora. ¿Sí? Él empieza a hablar de lo que, claro, si se hubiera detenido ahí, hubiera dicho también el rey, pues eso ya lo sé, Daniel, ¿no? Vaya interpretación, yo sé que soy el rey de aquí, que yo soy este es el imperio más grande, sí, pero es que te voy a decir todo lo que viene después de nosotros. Estamos ahora en la cabeza, tú eres la cabeza, tú eres este rey, eres esa cabeza de oro, y es curioso porque en ese tiempo el rey Nabucodonosor, cuando todos los países que había conquistado les pedía los tributos, ¿sabe cuál era la moneda de cambio que tenían que usar para pagarle? El oro. Él pedía que todo se le pagara en oro, ¿verdad? Y entonces era el reino más espléndido que había, más esplendoroso y también pues dominado por el oro, porque era lo que él pedía que todos los pueblos, con lo que todos los pueblos le pagaran, ¿de acuerdo? Así que esa cabeza es el imperio babilónico, pero le dice, lo que pasa es que pues la buena noticia es que tú eres el rey y tú eres lo más importante ahora mismo. La mala noticia es que no toda la estatua es de oro. ¿Sí? Esa es la mala noticia. Esto se acaba. Tú estás ahí, pero cuando lleguemos al cuello vas a dejar de existir, por así decirlo. No vas a ser el imperio que va a continuar aquí por los siglos de los siglos. Tu imperio tiene los días contados. Y es lo que ahora mismo no sabemos. No sabemos, las potencias mundiales hoy son las que son. No sabemos mañana cuál será. No sabemos qué guerras puede pasar, pueden acontecer. No sabemos qué nos va a deparar el futuro en cuanto a naciones, imperios y guerras y demás. Él tampoco lo sabía, pero Dios se lo dijo. Y lo que quiero que veamos hoy es cómo podemos confiar en la palabra de Dios de esta manera tan detallada y tan increíble. Porque cuando yo puedo confiar en un texto como este, pues puedo confiar en toda la Biblia. Y puedo ver que toda la Biblia es igual de veraz que este texto que estamos leyendo ahora. ¿Sí? La Biblia es real, la Biblia no es anticuada, como decíamos el otro día. El Antiguo Testamento no es un testamento antiguo, tiene muchos años, pero es actual, es para nosotros hoy también. Y contiene todavía mensajes para nuestros días. Ok, entonces dice que el imperio babilónico tenía los días contados. ¿Y cuál iba a venir después? ¿Quién conquistó entonces al rey Nabucodonosor y al imperio babilónico? Eso sí, ya lo vimos. El primer imperio que estábamos viendo en el periodo de silencio, que fue el último del Antiguo Testamento, ¿quién fueron? Los persas. Sí, los persas. Ahora sí, no se lo expliqué, pero bueno, el imperio persa realmente era un imperio que era como doble. Eran los medo-persas. Han oído hablar de los medos y los persas, los medo-persas. Eran como un solo imperio, pero con dos componentes. Y Daniel le dice, después de tu reino, después del imperio que estamos en nuestros días, va a venir otro imperio de menor calidad, ¿sí? Representado por el pecho y los brazos, ¿sí? Dos componentes, el pecho y los brazos. Y eso es el imperio medo-persa. ¿De acuerdo? 539 al 331. Él le dice, este reino va a ser de inferior calidad al tuyo, pero pues viene después de ti. ¿A que no saben con qué pedía Ciro y los reyes del reino de Persia, con qué pedían a sus territorios conquistados que les pagaran los impuestos? En oro, ¿verdad? No. En plata. En plata, ¿sí? Esto, claro, eso lo sabemos después, pero es que Daniel lo supo antes. Este imperio es de plata, este menor calidad, va a ser un imperio, por así decirlo, con dos componentes, ¿de acuerdo? Y pues sí, la historia nos confirma que Daniel tenía razón, que la profecía que Dios le había dado en el año 600 a.C., pues allá por el año 330 se estaba todavía cumpliendo. Ok, entonces no se paró ahí, le dijo, bueno, y después de ese imperio va a venir aún todavía otro imperio. Entonces, según sus notas y según la historia, ¿cuál es el siguiente imperio que vino después del imperio persa? El imperio griego. El imperio griego.
el Imperio griego y Alejandro Magno. Entonces es esa tercera parte de la estatua y del sueño que dura del año 361 al 168 y tiene el vientre y los muslos de bronce. ¿A que no saben con qué pedía que le pagaran? Por bronce. No, pues una broma. No sé con qué lo pagaba, pero sí sé que hasta ese tiempo todos los ejércitos, los guerreros de los ejércitos, por ejemplo, sus corazas, las muñequeras y un poco todas las protecciones que ellos tenían, estaban hechos de cuero normalmente. El Imperio griego es el primero que manda a que cambia, por así decirlo, y a todo el ejército lo reviste, en vez de cuero, ¿de qué? Ahora sí, de bronce. Sí, es el primer imperio que empieza a usar bronce como parte de sus, un poco de sus protecciones, del ejército y todo esto. Se empezó a usar el bronce de esta manera. Bueno, el caso es que es este tercer imperio que iba a venir después del imperio persa, era el imperio griego, y que iba a dominar pues ese tiempo que vemos ahí, desde el 361 hasta el 168. Daniel no dio los años, pero sí dijo, va a venir uno, va a venir otro, va a venir otro, y después de ese va a venir un cuarto imperio, representado por las dos piernas. Decíamos era de hierro, ¿sí? Era un imperio que dijo que era fuerte, un imperio representado por el hierro, y entonces según esto el imperio griego después vino, ¿cuál? El imperio romano. Eso es lo que representa en la estatua las dos piernas de hierro. ¿De acuerdo? Ese es el imperio romano, que es el último de los imperios entonces que según la visión iba a venir. Este imperio también está representado con las dos piernas, y el imperio romano tuvo una separación, ¿sí? Una separación, se quedó como el imperio, digamos, occidental y el imperio más oriental, conocido también como el imperio bizantino. ¿De acuerdo? O sea que es un imperio que, aunque era todo un imperio, también se partió, se dividió en dos, y fue un imperio duradero, como hemos dicho antes, desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este fue el imperio más largo y fue la reseña, por así decirlo, de este imperio sí podría haber sido su fortaleza, ¿verdad? Dice que era como iba a triturar, como trituraba el hierro. Y fue así, fue el imperio más agresivo, más duradero, que más destrozos, por así decirlo, hizo. Así que, bueno, pues ese es el último imperio que decía que iba a venir. Habla también de una última parte, y son la parte de los pies, y a eso ya no le llama imperio, ¿verdad? Aquí en la visión, Daniel está hablando y dice que después de ese último imperio ya no va a haber ningún imperio más, por así decirlo, sino que va a haber al final, de acuerdo, al final de ese largo, ven que las piernas también es la parte más larga, ¿verdad? Al final de ese largo imperio dominado por el hierro, su final va a ser como una mezcla de, ¿sí? Los pies estaban representados por una mezcla de hierro con barro cocido, y decía que eran como que no se terminaban de mezclar. Era como el aceite y el agua, que pueden estar juntos pero no se terminan de mezclar. El barro y el hierro tienen esta particularidad también. Entonces había trozos de una cosa y de otra, y decía que eso ya no era un imperio, sino que representaba como alianzas humanas, que de alguna manera podían como juntarse para hacer cosas, pero que realmente ya no va a ser así como un imperio sólido, estable, como habían sido los otros cuatro. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Que en ese tiempo, cuando estemos viviendo ese tiempo donde los pies y barro, las alianzas, donde ya no hay un imperio, por así decirlo, firme, iba a pasar algo. Dice que había una piedra como cortada, dice, no por manos, una piedra que llega y donde golpea la estatua, la golpea directamente ahí en los pies, lo golpea en los pies, y dice que la tira abajo, desmenuza no solamente los pies, sino tira al traste toda la estatua, ¿verdad? El hierro, el bronce, todo, el oro y la plata, todo se viene abajo. Decir también que habla de los 10 dedos, de esta última parte de alianzas humanas, ¿verdad? De este último imperio que no es imperio, por así decirlo. Habla de esos 10 dedos que forman parte de esas alianzas humanas que estábamos viendo. Cuando vimos hace poco, recuerdan que estuvimos viendo lo de los últimos tiempos, que nos subimos para ver un par de domingos, estuvimos viendo todo esto de los últimos tiempos. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Y decíamos que el último de los imperios que va a haber aquí en la tierra, ¿cuál iba a ser? El imperio del Anticristo. Ya no va a ser un imperio humano. Hablábamos del imperio del Anticristo, como el Apocalipsis nos dice, que es otro libro de profecías, y él dice que este hombre va a hacer alianzas, y el Anticristo va a hacer alianzas ¿con quién? Con 10 naciones. El último imperio del Anticristo va a hacer unas alianzas con 10 naciones, y
iba a ser el último de los imperios que haya sobre esta tierra, porque en la mitad de ese imperio, de ese dominio, por así decirlo, del anticristo, a los 3 años y medio que pasaba, porque se manifestaba y hacía la guerra, y entonces venía alguien y después de esos 7 años terminaba con toda esta historia, ¿no? Esa piedra no cortada por manos es la segunda venida de Jesús, y es cuando venga otra vez a esta tierra y ponga fin no solamente al reino del anticristo que haya formado con estas 10 naciones, sino pues obviamente a todos los imperios anteriores. ¿Por qué? Porque al final cielo y tierra pasarán, y lo que va a venir aquí sobre esta tierra son cielos nuevos, tierra. ¿Recuerdan todo eso, no? Entonces, bueno, esta estatua de Daniel, este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, entonces no solamente estaba hablando de sus días, no solamente estaba hablando del segundo, tercer y cuarto imperio, esto es una imagen de los tiempos por venir, y aquí están descritas, ahí está dibujada la historia de la humanidad. En este sueño de Nabucodonosor está bosquejada cronológicamente la historia de la humanidad hasta el final de sus días. ¿Sí? ¿Dónde estamos nosotros? Hoy día estamos en el bronce, estamos en la plata, estamos ¿dónde? Estamos ahí en los pies. Estamos en los pies, manejándonos ya con la alianza, que se forman, que se juntan, que la OTAN, que lo otro, que la Unión Europea, el otro, los Estados Unidos, pero no hay ningún imperio dominante en estos días, ni lo habrá. Ya no va a haber ningún imperio más en la tierra, eso podemos estar seguros. No existirá ningún otro imperio como antes hubo. ¿Sí? Cuando se haga esa última alianza de 10 naciones dirigidas por ese última figura de autoridad sobre esta tierra, vendrá la piedra no cortada con manos y destruirá eso y pondrá fin a todo. ¿Sí? ¿No es maravilloso esto? ¿No les deja como la boca como la de Nabucodonosor? A mí me deja ver así. ¿Sí? Porque está todo escrito, no hay nada nuevo. Entonces, ¿usted cree que yo me voy a poner nervioso cuando que si Putin, que si Trump, que se han reunido, que si Hamas, que Israel, que les bombardean, que... Da igual, si Dios está en control, no se preocupen. Los cristianos no tenemos que preocuparnos, tenemos que vivir orando y descansando en Dios, que todo está escrito, que todo está bosquejado, que no hay novedades. Que lo que son novedades para nosotros, hubo un tipo hace 600 años antes de Cristo, o sea, hace 2600 años, que ya dijo lo que iba a pasar. No le da tranquilidad eso. Y ahora, si les parece poco, y para que vean que esto era certero, unos 50 años después de tener esta visión, de tener este sueño, que Daniel le da la interpretación, resulta que él mismo tiene una visión. Daniel mismo, unos 50 años después de haber dado esta interpretación al rey, él mismo tiene una visión. En el capítulo 7 de Daniel, y empieza diciendo lo siguiente. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. ¿De acuerdo? Entonces estaba durmiendo y tuvo como una visión, un sueño. Y ahora es él, en primera persona. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El mar normalmente en profecía bíblica es un sinónimo de la humanidad, de la gente, de los pueblos. Entonces, de la gente, de los pueblos de donde hay de ese mar, dice que pasaba algo. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño
salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, continúa con la visión, pero empieza a desarrollarse y se mete en terrenos más detalles y más cosas. Esta primera parte del sueño que él tiene es lo que yo tengo representado aquí. ¿Por qué? Porque es una repetición, de alguna manera Dios reasegurándole a Daniel, lo que interpretaste del rey era correcto, quiero que lo sepas y quiero que esto quede bien registrado para las generaciones siguientes a ti. ¿Sí? Entonces es un poco lo mismo, pero dicho de otra manera. Es el mismo bosquejo de los imperios que habíamos visto a través de la estatua. Es ahora lo mismo bosquejado a través de estas 4 bestias que se presentan en el sueño y que salen del mar, que salen de la gente, que salen de los pueblos. ¿Cuáles son? Dice que hay una primera bestia que sale del mar y que era ¿qué? ¿Un león? ¿Con qué? Con alas, ¿verdad? Que le son dadas alas. Y que hemos dicho que era la primera, eso sería el primero de los reinos, el primero de los imperios que salieron de la gente, ¿no? De los pueblos. ¿Cuál hemos dicho que era? Babilonia. ¿Ustedes recuerdan cómo era Babilonia? ¿Cómo era Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia? Bueno, era un hombre orgulloso, ¿verdad? Era un hombre así, porque como si fuera un animal, probablemente sería un león, porque yo creo que estaba todo el día peinando la melena. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan la historia cuando dice que un día se asomó a su jardín o a la terraza de su palacio, miró así todo y él decía, miren todo lo que he construido, ¿verdad? Con el poder de mi mano, y se engrandecía de que todo lo que había conquistado había sido obra suya. ¿Y qué le pasó a este hombre? ¿Recuerdan qué le pasó a este hombre? Porque la visión dice que a este león, ¿qué le pasó? Le fueron arrancadas las alas y se le dio, ¿qué? Corazón de hombre. ¿Recuerdan lo que le pasó al rey Nabucodonosor? Por el orgullo se convirtió en una bestia, ¿verdad? Y vivió 7 años comiendo hierba, atado y encadenado ahí como si fuera un animal. Y después de un tiempo dice que le fue devuelto la cordura, por así decirlo, y volvió otra vez a ser pues un hombre más o menos normal. Se le despojó el orgullo, volvió a tener corazón de hombre, se le quitaron las actividades, se le quitaron los orgullos, se le quitaron la prepotencia y se le quitó todo lo que se tenía que quitar, que le hizo llevarle hasta ese estado. ¿Sí? Es lo que estaba describiendo Daniel con el sueño que estaba teniendo ahora. Un león orgulloso que le tienen que cortar las alas, majestuoso que le cortan las alas y recibe un corazón de hombre. ¿Sí? Eso estaba representando, estaba hablando al rey Nabucodonosor. Ahora, eso lo podría haber inventado porque le conocía al rey, era como, ¿no? Estaba cerca de él, sabía cómo era. Ya, pero ¿y qué hay de los demás imperios en los que él ni siquiera vivió? En los que él ni siquiera vio. ¿Qué habló o qué vio en esa visión? Dice que vio después de esta bestia otra bestia, que era un oso, que dice que tenía... ¿Recuerdan lo que dice en la visión? Que el oso tenía una parte que más alta que la otra, ¿sí? Era como si de un lado fuera más alto que el otro, como si tuviera más desarrollo un lado que de otro. ¿Cuál era el segundo de los imperios que veíamos? El imperio Medo-Persa, ¿de acuerdo? 2 partes. Ahora, yo hasta aquí en el estudio siempre les he hablado del imperio ¿qué? Del imperio persa, porque básicamente se le conocía así, aunque era medo-persa, pero había una diferencia muy clara. Los persas eran mucho más fuertes y los medas eran como un acompañamiento. Este oso está hablando de ese imperio, los medos persas. ¿Cuántos en su casa tienen una vajilla meda? Ninguno, ¿no? Pero a lo mejor tienen una alfombra persa, ¿a que sí? Un gato persa, o al menos han oído hablar de las alfombras persas. De las cosas medas nadie ha oído hablar de ellas, ¿no? Era algo muy pequeño dentro de este imperio. Lo fuerte eran los persas. Entonces este oso, representa ese imperio donde una parte estaba más desarrollada que la otra, y dice que en su boca tenía 3 costillas, ¿de acuerdo? Cuando este imperio, con el rey Ciro de Persia, se alza con el poder, tuvo que conquistar 3 grandes imperios para llegar ahí. El imperio de Lidia, el imperio de Egipto y el imperio babilónico. Fueron los 3 imperios que ellos tuvieron que ganar, que conquistar, para alzarse como el imperio más grande de su tiempo. ¿De acuerdo? Los babilonios, los egipcios y los lidios. Fueron esas 3 costillas representando a esos 3 grandes imperios a los que ellos derrotaron. Increíble, ¿no? Pero confirmando una visión con la otra. Después hay una tercera bestia. ¿Representaría entonces a qué imperio? Al imperio griego. Muy bien, y lo representa ¿por qué? Por un guepardo, por un leopardo, ¿no? Uno de los animales más
veloces y rápidos, ¿sí? Uno de los estos más rápidos. ¿Cómo decíamos que era la conquista de Alejandro Magno? ¿Fue muy larga, muy extensa? Fue fugaz, como un guepardo corriendo. ¡Wow! En 12 años conquistó todo lo que nadie podía haberse imaginado que se podía conquistar. ¿Y qué dice que tenía? Aparte de ser rápido, pues un guepardo si es rápido, encima le das alas, pues ya imagínate, ¿no? Ya vuela. Sea como lo de Red Bull, le da alas y ya, increíble. ¿Pero qué tenía además el leopardo? ¿Qué tenía? ¿Cuántas cabezas? 4. Dice que la bestia esta tenía un leopardo, pero que tenía 4 cabezas. ¿Cuántos generales, en cuánto se dividió el imperio griego? En 4 generales, en los 4 que se iban a dividir el imperio griego. Así que imagínate, ¿no?, que estás soñando esto y de repente una bestia y tras otra, ¿no? Yo no sé cómo se tuvo que levantar Daniel, yo me levantaba ahí un poco, ¿no? En estos momentos es cuando a lo mejor uno da gracias a Dios por la próstata o por la vejiga o algo así, que en la noche te despiertas, ¿no? Porque imagínate, si no ha pasado un león y te viene un oso y no ha pasado el oso y te viene un guepardo con 4 cabezas, y no, Dios mío, gracias a Dios por que a veces no dormimos de un tirón, porque yo no sé si hubiera aguantado. El caso es que esa era la tercera bestia. Y la cuarta dice que habla de una cuarta bestia y esta ya no se puede describir, yo no sé, la han pintado ahí de alguna manera como hayan querido, porque era ya una bestia que no había que asemejarla, era una bestia fea, espantosa y fuerte y no tenía ni palabras para decir qué animal, digo yo aquí, si no puedo asemejarla a ninguno. Bueno, hemos dicho que ese último imperio era ¿cuál? El imperio romano. Decía era un imperio fuerte, un imperio que iba a durar mucho. ¿Y qué tenía esa bestia? Decía después, en cuanto a los cuernos. 10 cuernos. ¿Sí? Hemos dicho que esa última bestia, después de pasar, tendría esos 10 cuernos que son lo mismo que hemos estado hablando antes con lo de los 10 dedos y las alianzas. ¿Por qué? Porque ya después de esa bestia ya no iba a haber ninguna bestia más, ya no hay ningún imperio más. Pero si hay una característica ahí al final de la bestia, que son esos cuernos, y porque realmente ya será ese nuevo orden mundial que próximamente tiene que venir, liderado, como hemos dicho antes, por el anticristo. ¿Qué dice? Que de esos cuernos salía ¿qué? Un cuerno más chiquitito. Probablemente sea esta persona, el anticristo, como ya vimos, será una persona humana, una persona conocida, familiar, que es chiquitita, aparentemente, que no hace mal, pero de repente empieza a crecer y él se revela quién es y bueno, pues tiene esa alianza con esos 10 cuernos, que es lo que estará cuando Jesucristo viene, y entonces ese reinado eterno de Cristo llega y alcanza y golpea en los pies de la estatua o en la visión esta de la bestia que tuvo Daniel. Entonces, yo no sé ustedes, yo me quedo así de piedra, como la piedra esa que golpea, ¿no? Qué increíble que 600 años antes de que Jesucristo venga, o sea, hace 2600 años, yo ya nos estaba diciendo, miren lo que va a pasar, este imperio. Los tiempos están escritos, no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparse. Los tiempos están en las manos de Dios y solamente tenemos que estar vigilantes, solamente tenemos que estar atentos a saber cuándo se están cumpliendo los tiempos y cuál es nuestro papel. Como decíamos nosotros, ¿qué hora es? ¿Qué tenemos que estar haciendo en este tiempo? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Es hora de qué? ¿De dormir? ¿Es hora de despertar? ¿Es hora de estar relajados? ¿Es hora de estar activos? ¿Es hora de estar hablando a la gente? ¿O es hora de qué? ¿De qué es hora? ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Dónde estamos en esta estatua? ¿Dónde estamos en estas bestias? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Cuánto queda? ¿Sí? El tiempo es corto, queda poco, estamos en los últimos tiempos, los últimos días de los últimos tiempos, y esto ya nos lo dijo Daniel hace 2600 años. Así que increíble cómo la palabra de Dios nos puede hablar a nuestros días y aún a los días por venir. Y yo esto pues simplemente es animarles a que cuando lean esta palabra no la tomen como un libro más. Ya lo saben, este libro no es un libro cualquiera, aunque tiene páginas normales y letras normales, contiene la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, y no es cualquier palabra, no es palabra de hombres, no fueron gente que se sentó a escribir porque eran bestsellers literarios o porque era su don escribir, no, muchos de ellos eran hombres de campo, no sabían de letras, pero sabían de conectar con aquel que sí sabe dictar y que sí sabe escribir, y ellos simplemente se limitaron a decir lo que Dios les dijo que tenían que decir. Y aquí está escrito pues todas las cosas que nos puedan interesar en nuestros días. Bueno, entonces viendo todo esto ya de la política, todo lo que hemos visto lo de la política, hasta ahora vamos a ver esta otra parte que es el periodo en el periodo de silencio, el bloque de la religión. Aparecen, porque como decíamos, cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos elementos que no veíamos en el Antiguo Testamento, incluso religiosos, y que vamos a ver en este tiempo,
que nos queda, vamos a ver cuáles eran. ¿Qué cambios religiosos han ocurrido en estos 400 años de silencio desde que estábamos en el Antiguo Testamento, ahora que hemos pasado o que vamos a pasar los tiempos de Jesús? ¿Qué ocurre? Bueno, dice que aparecen grupos y sectas religiosas que no eran conocidas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los samaritanos. Ellos no eran un grupo en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al Nuevo, ahí están. Dice que el emperador asirio Sargón, tras el cautiverio asirio de Israel, en el 721, pobló las ciudades con gente de otras regiones. ¿Recuerdan lo del año 721 lo que ocurrió? Sí, ¿verdad? Los buenos estudiantes aquí de la Biblia ya. En el año 931 se separaron las tribus de Israel, 10 se fueron al norte, 2 se quedaron en el sur, y en el año 721, ¿qué pasó? El imperio asirio llegó y conquistó todos los territorios del norte, todas las tribus del norte. Entonces, que se poblaron esas ciudades con gente de Asiria, gente que no era judía, gente que no tenía su misma religión, y dice que se establecieron ahí en Samaria, se casaron con los judíos que habían salido del cautiverio y crearon una generación mestiza, pone ahí, ¿no?, entre comillas, una raza mixta con una religión mixta. ¿De acuerdo? Y ustedes ya recuerdan que cuando llega Jesús, que encontramos en las Escrituras que los judíos y los samaritanos se llevaban como mejores hermanos, ¿no? ¿No? No era eso. Judíos y samaritanos no se podían ni ver. Estaban como los del Barça y el Madrid, así, no más o menos. No, mira, Messi y Ronaldo, dos cosas como Ronaldo ya, pero bueno. No se podían ni ver, no se trataban. ¿Por qué? Bueno, porque había ocurrido esto, las tribus del norte se habían mezclado, habían hecho una raza mestiza, una religión mezclada, un misticismo ahí raro que no les a los judíos del sur dijeron, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Verdad? Y después de cómo nos trataron. Y empezaron desde ese año 721 se empezaron a crear unas rencillas que 700 años después estaban ya marcadas como heridas profundas, que parecía que no tenían solución entre ellos. Decían tener ascendencia, estos samaritanos decían tener ascendencia judía. Ellos reclamaban que Abraham era su padre y que todas las mismas cosas de los judíos les correspondían a ellos. Y construyeron un templo en el monte Gerizim. Cuando Jesús se encuentra con la mujer en el pozo, ¿recuerdan lo que ocurre? ¿No? De que dame de beber y no, pues ¿cómo me pides a mí? Se pone a hablar con él, era una mujer, ¿de dónde? Era samaritana, dice que era la mujer de ella era samaritana. Y entonces esta mujer, ¿qué le dice? ¿Verdad? A ver, Rabí, dime, ¿dónde vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén? Y nuestros padres dicen que hay que adorar en otro monte. ¿Dónde hay que adorar? Y empieza con el... ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque los del norte habían hecho un templo para adorar a ellos, habían creado pues toda una religión casi distinta, por así decirlo, durante todos estos 700 años hasta que llega Jesús, y se habían creado estas fronteras, estas divisiones, por así decirlo, entre unos y otros, hasta tal grado que ya no se hablaban, no se reconocían unos a otros como hermanos, como el mismo pueblo, etcétera, etcétera. Así que los samaritanos eran un grupo establecido en los tiempos de Jesús, que se forjó y se siguió fraguando en estos 400 años de silencio. Encontramos, por ejemplo, las sinagogas. En el Antiguo Testamento no habíamos visto nunca mención alguna a las sinagogas. ¿Qué tenían para adorar y para hacer sus cosas los judíos? El templo, no tenían nada más que el templo, era su lugar de adoración, su lugar religioso. Cuando vemos el Nuevo Testamento, no solamente tienen el templo, dice que también tienen las sinagogas. Por todo el Nuevo Testamento se nos habla de ellas, y era una de las instituciones de mayor influencia para los judíos. Cuando se originaron en el exilio, y no se usó para adorar, sino para instruir las escrituras y la interpretación de la ley por un rabino o por un maestro. A la sinagoga no se iba a ofrecer sacrificios, eso se hacía en el templo. Pero esto que estamos haciendo tú y yo aquí hoy, eso se hacía en una sinagoga. Tú no ibas al templo a aprender la ley, ibas a la sinagoga. Si hay un rabino se subía, como yo estoy aquí ahora, y se dirigía y explicaba las escrituras y les daba a entender la palabra de Dios, y eso se hacía en la sinagoga. Pero en el Antiguo Testamento no estaban. ¿Dónde aparecen? En estos 400 años de él, en el periodo de silencio. Empiezan a funcionar de esta manera. Los escribas y los fariseos ocuparon los lugares de mando entre estas congregaciones, entre las sinagogas. No intentaban suplantar el lugar que ocupaba el templo, pero sí complementarlo. Jesús y los apóstoles aprovecharon esta oportunidad para exponer allí las escrituras. Recuerden que Jesús, cuando anuncia su ministerio, ¿verdad?, un día está en una sinagoga y él se levanta y coge el rollo de Isaías y empieza a leer el
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ¿no? empieza a hablar lo que Dios ha venido a hacer, ha venido a quebrantarlos, ¿no? a vendar los quebrantados de corazón, y empieza a dar toda la explicación de lo que él va a hacer. O después de leer eso de Isaías, dice, esto que estoy leyendo se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Yo soy el que ha venido a cumplir estas palabras que Isaías, también 800 años antes de llegar él, ya había hablado. Jesús dice, yo vengo a cumplir esto que el profeta habló hace 800 años. Yo soy el cumplimiento de esta palabra. Yo soy el que está cumpliendo estas escrituras que les estoy leyendo hoy. Y él inicia así su ministerio. Y ahí empieza la disputa con los judíos, porque los judíos empiezan ya a verle como, pero ¿qué te has creído tú, orgulloso? Pero a ver, espérate, cuéntanos. Y bueno, ahí se lía toda la que se lía, ¿no? Pero las sinagogas eran un lugar frecuentado por Jesús, por los apóstoles, por lugares de enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué encontramos también? Los escribas. Los escribas eran pues escritores, escribientes. Copiaban las escrituras, eran escolásticos, hombres de letras, estudiantes de la ley y de su interpretación. Tomaron ventaja durante el periodo macabeo de su profesión y crearon tradiciones que se fueron añadiendo a la ley. Recuerdan que los fariseos lo que hacían era eso, ¿no? Le habían añadido 600 y pico mandamientos a todos los mandamientos que Dios ya había dado, y habían hecho de la ley algo tan imposible de cumplir que habían perdido totalmente la idea de lo que realmente tenían que ser. Perdieron el norte por ser, digamos, legales. Fueron llamados también abogados y doctores de la ley, así también se les llamaba, intérpretes, escribas o doctores de la ley. Su ocupación los hizo ganar un gran respeto entre los fariseos. Todos estos grupos entonces han surgido en este periodo de silencio. Los fariseos significaba los separados, los apartados. Era el ideal de estar separados de todos los demás para estar ante Jehová por la obediencia de la ley, lo cual en sí era bueno, ¿verdad? Querer cumplir y agradar a Dios y hacer lo que Dios quiere es una cosa buena, pero se transformó en una actitud hipócrita por ser solo algo vacío y externo y no una experiencia verdadera. Sí, o sea, empezaron bien, empezaron queriendo no contaminarse con la gente que no quería en Dios y la gente que hacía cosas que no agradaban a Dios. Empezaron con un celo por hacer bien las cosas de Dios, pero lo llevaron a tal extremo que al final era un sinsentido, era intentar aparentar que cumplían cuando realmente estaban viviendo peor que los incrédulos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya se habían ganado la fama, el respeto y todo, o el nombre, y bueno, pues eso eran los fariseos. Los escribas dicen que tenían mucho en común con los fariseos, se convirtieron en religiosos sin perspectiva, envueltos en un sistema creado por ellos mismos, con orgullo religioso que los exaltaba ante otros y con la actitud de ser más santos que los demás, ¿verdad? Su intención era aparentar y ver quién era el gallo del corral, pero realmente ninguno era gallo, ¿sí? Ninguno tenía realmente la esencia de lo que era ser un cristiano, o por lo que Dios entendía por una persona que quería agradar a Dios. Los saduceos, otro de los grupos religiosos que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, un grupo más pequeño que los fariseos y era un tanto distinto. Ejerció mucha influencia en el Sanedrín, que fue responsable directo de crucificar a Jesús. Fue el Sanedrín el que condenó a Jesús a la muerte. Y estos saduceos pues eran unas personas mucho más carnales, por así decirlo, ¿no? que los fariseos. Incluso estos simplemente eran políticos, eran gente de dinero, eran gente que se había tomado una posición ahí dentro de la religión, pero que les importaba muy poco las cosas de Dios. Dice que pertenecían al partido liberal de sus días y rechazaban la doctrina de la resurrección y de la vida futura, por lo que no creían en los castigos y recompensas tras la muerte. La vida presente era todo lo que valía para ellos. Tampoco creían en ángeles, en demonios, y Jesús atacó la incredulidad de los saduceos. Jesús atacó pues obviamente la vida que llevaban, ¿de acuerdo? Qué curioso que esté juzgando a Jesús, que era el Hijo de Dios, era la vida más perfecta que hubo sobre la tierra. Qué curioso que un grupo de supuestamente entendidos de la religión estén juzgando al más justo de la tierra, cuando ellos estaban, pero bien lejos de lo que podría ser una persona cabal delante de Dios. Solo tenían un nombre, pero la religión les importaba bien poco, las cosas religiosas les importaban muy poco, y sin embargo ellos son los jueces para decidir si Jesús tiene que vivir o no tiene que vivir, ¿no? Qué paradojas de la vida. Bueno, estaban también los celotes. Los celotes eran un partido así extremo, eran miembros de un antiguo grupo nacionalista que venía desde el periodo de los macabeos en la independencia judía,
que estaban amargados contra el gobierno romano por la agresión que sufrían. Se rebelaron bajo el mando de Judas Gamala y fueron derrotados, padeciendo atrocidades terribles. Es increíble porque cuando uno piensa, ¿no?, en la mezcla, por ejemplo, de apóstoles, cuando Jesús escoge a los 12, dices tú, madre mía, eso era una bomba, eso tenía más pocas posibilidades de sobrevivir. Entre ellos había un celote, por ejemplo, que eran personas así aguerridas, protestas, guerrilleros más bien, y tienen recaudadores de impuestos en el mismo grupo, y tienen pescadores, y tienen, madre mía, esto que tiene que ver un pescador con un celote. Pues bueno, Simón era celote y Mateo era recaudador y otros eran otras cosas. Los judíos que se sublevaron en el año 66 fueron provocados por este grupo, y su última derrota vino con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando ya se destruyó el templo y todo lo que quedaba. Simón el celote era apóstol, porque era celote que se había convertido. El Sanedrín, como ya lo hemos dicho, que también estaba en los tiempos de Jesús, no estaba en el Antiguo Testamento, era la Corte Suprema Judía, tribunal civil y religioso, cumplía las dos funciones de los judíos y que obtuvo el poder cuando a los judíos se les permitió gobernarse a sí mismos. En este siglo de independencia judía de los macabeos se le dio permiso al Sanedrín de poder ser esta corte o este tribunal civil y religioso, las dos cosas. O sea, ellos tenían la potestad o la autoridad para poder juzgar y llevar juicios civiles y también juicios religiosos. Por eso cuando todo este asunto de Jesús lo tiene que tratar el Sanedrín. Tenían 71 miembros que estaban compuestos por un sumo sacerdote, 24 sacerdotes, 24 ancianos y 22 escribas. O sea, de todos estos, pues ninguno realmente era temeroso de Dios. Eran simplemente personas religiosas que se habían acomodado a vivir algo desconectado de Dios, pero aparentemente religioso. Su jurisdicción religiosa era obligatorio para todos los judíos en todas las partes donde estuvieran. Tenían que guardarlo. Y reforzaban el sistema mosaico en la vida civil y nacional, y como hemos dicho antes, fueron los que condenaron a Jesús a muerte. Así que todo este cambio religioso que vemos del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿dónde surge? En estos 400 años de silencio entre un testamento y otro. ¿De acuerdo? En esta independencia de 100 años de los macabeos surgen muchas de estas cosas. No vamos a explicar aquí con detalle cómo surgen y por qué surgen, y bueno, si a alguien le interesa, pues le doy más material, pero no merece la pena. Solamente saber que sí están ocurriendo cosas, aunque Dios no está hablando, y desde el último Malaquías hasta Juan parece que todo va, es una página solo. Bueno, han pasado muchas cosas en esos 400 años, a nivel político ya ven, con estos reinos, a nivel religioso ya ven también cuántos cambios, cuántos grupos religiosos han surgido que antes no estaban. Y ahora vamos a ver entonces el último grupo, que es el lenguaje. ¿Qué ha pasado con el asunto del lenguaje? El lenguaje en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿cuál era? Hablaban en hebreo, los judíos hablaban el hebreo. Pero en el periodo de Alejandro Magno, que hemos dicho antes que él quería helenizar, él quería imponer una sola cultura, una sola manera de pensar y un solo lenguaje. Que hablaban los griegos, pues griego. Entonces, en ese entonces, en los tiempos de Jesús, vemos que el griego es el lenguaje, por así decirlo, internacional. Es el lenguaje que todo el mundo manejaba, porque el imperio griego lo había extendido. Había, por así decirlo, revertido un poco la historia de la Torre de Babel. Recuerden que en la Torre de Babel, en Génesis, había un solo idioma, y intentando desbancar a Dios, ¿y qué hace Dios? Confunde todos los idiomas y reparte idiomas, ya no se entienden y se tienen que dispersar. Alejandro Magno de alguna manera hace lo contrario, junta a todos los idiomas en uno solo, que es el griego. Ahora todo el mundo, aparte de su idioma, habla griego para comunicar. Como ahora un poco el inglés quizás es más extendido, en esos tiempos el griego era el más extendido. Bajo el mando de Ptolomeo Filadelfo, el Antiguo Testamento lo traducen. El Antiguo Testamento se escribió, como hemos dicho, en hebreo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba ahora? Muchos de los niños que nacían o que habían nacido en ese tiempo, lo que hablaban ya era el griego, pero eran judíos, pero no hablaban hebreo. Entonces no podían leer las escrituras que ellos tenían, no podían leer el Antiguo Testamento porque estaba en hebreo y no lo entendían. Entonces así había ya mucha gente, judíos, pero hablando griego y no entendían hebreo. Entonces un grupo de ancianos decide traducir el Antiguo Testamento hebreo, lo deciden traducir al griego, que era el idioma internacional de ese tiempo. Y esa traducción se conoce como la Septuaginta, Septua de 70, porque fueron un grupo de 70 sabios los que se reunieron
ahí en Egipto, y tradujeron esta Biblia del Antiguo Testamento del hebreo, lo tradujeron al griego. Así entonces ya los judíos podían leer el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento ya se escribe. ¿En qué idioma se escribe el Nuevo Testamento? Ya no se escribe en hebreo. Ahora el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿Por qué? Pues porque era el idioma internacional, porque era lo que todo el mundo hablaba. Era el idioma que más gente iba a poder leer. Entonces ya no se ponen a escribirlo en hebreo, ya lo escriben directamente en griego para que no haya que traducirlo. El arameo, que era el idioma de Siria y procedente del hebreo, había desplazado al hebreo y se convirtió en el lenguaje de la gente común, el lenguaje del pueblo. Así que este era el lenguaje que usaban Jesús y sus discípulos, aunque conocían las tres lenguas. Normalmente Jesús y sus discípulos hablaban en arameo, aunque también conocían el hebreo y también conocían el griego, porque era el idioma más extendido. Así que este cambio que vemos en el lenguaje, pues provocado, ¿dónde? En el periodo de silencio, en el imperio griego de Alejandro Magno, se había tenido estas consecuencias, ¿de acuerdo? Todo esto pues interesante, ¿por qué? Porque como decíamos antes, Alejandro Magno se creía que estaba haciendo su agenda y realmente lo que estaba haciendo era contribuir con la agenda de Dios. Porque todo este panorama que se crea en el periodo de silencio, lo que hace es preparar, como decía el otro miércoles, preparar el mundo para que la llegada de Jesús y del Nuevo Testamento y de su palabra, o el Evangelio, ahora tuviera una infraestructura por la que distribuirse rápidamente. Imagínate que Jesús hubiera venido en un tiempo donde se hablaban 300 idiomas. ¿Sí? Llega Jesús y predica y da su mensaje. ¿Y cuántos le entienden? Los de su pueblo, los de su ciudad, los de su país. Y ahora los demás países, pues nadie se entera. No van a estar traducidos. Hubiera sido mucho más lento todo, ¿no? Que si no, fue como fue. Llega un momento en el que había un solo idioma, prácticamente en todo el mundo conocido, el griego. Entonces Jesús habla, Jesús hace, y rápidamente esa historia es entendible a todas las personas. Si Dios estaba preparando a través de Alejandro Magno y de su interés por helenizar, Dios decía, bueno, déjale que helenice, déjale. Si esto me va a venir a mí bien, no pasa nada, déjale. Que haga hablar todos igual, no pasa nada, no se preocupe, si a mí me va a venir bien, si yo lo voy a usar. Y así fue. Los romanos, en el Imperio Romano, ¿qué hicieron? Para que todos sus ejércitos y carros y carretas y pudieran desplazarse de un sitio a otro, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Construir un montón de caminos por los cuales pudieran llevar y pasar todos estos carros. No hubiera que atravesar valles y montañas y mares y ríos. ¿Qué? Bueno, empezaron a hacer una infraestructura de carreteras, supuestamente para su ejército. Dios dijo, dejadlo que hagan carreteras y me va a venir bien, que luego Pablo lo va a tener más fácil para llevar el Nuevo Testamento en griego, que ya lo entiende todo el mundo, a todas las partes del mundo conocido. Entonces, en este tiempo en el que Jesús viene, están las condiciones ideales para que la palabra de Dios pueda llegar de una manera rápida a todo el mundo conocido. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese tiempo, en estas condiciones, estaban impecables para que se pudiera hacer. Se dio también la casualidad de que en ese tiempo los mares que estaban llenos de piratas que hacían la navegación más bien algo imposible, en ese tiempo no había. En los tiempos de Jesús los piratas por alguna manera habían desaparecido o ya no estaban de moda o ya no sé qué estaba pasando, pero uno podía coger un barquito y cruzarse de un sitio a otro, de un país a otro y sin temor a que el barco fuera atacado por los piratas. Entonces como que todas las condiciones eran ideales para que Jesús llegara con unas buenas nuevas de esperanza, de salvación para todo el mundo. La tarea de sus discípulos simplemente obedecer, en darlas a conocer, en usar esas infraestructuras, en usar ese lenguaje que se había dado y que ya tenían, pues para dárselo a conocer hasta el último de la tierra, como Pablo quiso hacer, hasta Finisterre, que según ellos era el final de la tierra conocida. Hasta ahí Pablo quería llegar. Así que bueno, pues todo esto que se ha preparado en este tiempo, como digo, ha establecido ya el escenario, ha montado todo el chiringuito para que ahora la cosa de los discípulos lo tengan más fácil y ya después los discípulos, pues todos Pablo y todos los demás que siguieron trabajando para el Señor hasta nuestros días, que lo tenemos gracias a Dios aquí en España, pues igual de fácil, tenemos libertad para poder hablar. Nos entiende un montón de gente, no solamente aquí, el español es entendido en un montón de sitios, así que ¿cuál es nuestra excusa para no llevar el Evangelio, para no dar a conocer el Evangelio? ¿Es el idioma? No. ¿Es que no tenemos medios? No.
es que no me puedo mover en mi casa. No, ahora internet, están estas nuevas carreteras por las que se puede viajar también y llevar el evangelio a toda criatura. Así que bueno, pues te animo a que puedas hacer esto, a que puedas unirte a toda esta cantidad de gente que lo lleva haciendo desde hace 2000 años que Jesús vino. Y no tengo más, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que pasó en este periodo de silencio. Como digo, el miércoles que viene, ¿no? Recuerden, el miércoles que viene es... ¿Qué día es? Ya no sé qué día es, pero ¿es qué? 25, entonces es el último miércoles del mes, y por lo tanto no vamos a tener estudio bíblico, vamos a tener reunión de oración, como cada último miércoles de cada mes. Así que el siguiente estudio bíblico sería ¿cuándo? Ya sería agosto, pero en agosto pues vamos a dar un descanso. Se han portado también todo el año viniendo aquí, han sido tan fieles, han estudiado tanto, tienen tanto que repasar todavía que vamos a darles vacaciones. Así que ya diremos exactamente la fecha de reinicio, pero pues allá por septiembre, los primeros días de septiembre, reanudaremos el estudio bíblico, ahora sí con el Nuevo Testamento. Así que aprovechen este tiempo para repasar el periodo de silencio, el antiguo, si les falta algún material conseguirlo, el libro o algunas hojas que les falte se las podemos hacer llegar. Y nos veremos entonces en septiembre si Dios así lo quiere. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a orar para despedir este tiempo.